Hola. Mandy y yo les damos la bienvenida de nuevo a la Semana Santa. Hoy es Jueves Santo. Sé que cuando era niña siempre pensaba, ¿Lunes Santo? ¿De qué están hablando? En realidad es Jueves Santo, que viene de la palabra en latín mandatum, que significa mandamiento nuevo. Y en esta noche, cuando Jesús celebró la Pascua con todos sus discípulos, les dio un mandamiento nuevo, que se amaran los unos a los otros. Pueden encontrar la historia de la Última Cena en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 13. Pasaron tantas cosas cuando celebraban esta Última Cena. Hay 8 cosas que podemos estar buscando. La celebración de la Pascua, que está en Marcos 14, 12 al 16. Jesús lava los pies de sus discípulos. Juan 13, 1 al 11. Jesús dijo a sus discípulos que se lavaran los pies unos a otros. Juan 13, 12 al 17. La traición de Judas en Juan 13, 18 al 30. El mandamiento nuevo está en Juan 13, 33 al 34. Se instituye la cena en Mateo 26, 26 al 30. Jesús predice la negación de Pedro ahí mismo, versículos 31 al 35. Luego parten al Monte de los Olivos en Marcos 14, 26. Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de Pascua, los discípulos preguntaron, ¿A dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Envió a 2 de ellos diciéndoles, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Síganlo. Digan al dueño, el maestro pregunta por su sala para comer la Pascua con sus discípulos. Él les mostrará un aposento alto, grande y listo. Hagan los preparativos allí. Los discípulos fueron a la ciudad y hallaron todo tal como Jesús les dijo, así que prepararon la Pascua. Muy parecido a cuando Jesús les dijo a los discípulos que fueran al pueblo por el burrito, ¿verdad? Para cuando entró en Jerusalén. Lo mismo les dice a los discípulos, solo vayan a la ciudad, busquen a un hombre con un cántaro y síganlo. Es decir, Jesús lo sabe todo y conoce el futuro. Y sabía que este hombre estaría feliz de preparar su casa y permitirles entrar para celebrar la Pascua. Esta comida les ayuda a recordar la Pascua, cuando salían de Egipto rápidamente para alejarse del faraón y de la esclavitud. Moisés les dijo a todos que tomaran un cordero, lo sacrificaran, tomaran la sangre y la pintaran en el marco de la puerta. Y luego, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, el ángel pasó de largo por todas las personas que habían puesto sangre en el marco de su puerta. Los egipcios no sabían esto, y sus primogénitos murieron. Los israelitas se salvaron y el faraón los dejó ir. Salieron deprisa cargando pan sin esperar a que fermentara. Y por eso, pues, comen pan sin levadura cuando celebran la fiesta de la Pascua, lo que les recuerda cuánto los ama Dios a los israelitas. Dios te ama. Juan 13, versículo 1. Jesús lava los pies de sus discípulos. Fue justo antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ahora les mostró todo el alcance de su amor. Se estaba sirviendo la cena, y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder, y que de Dios había venido, y a Dios volvía. Así que se levantó de la cena, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Después de eso, echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que tenía atada. Se acercó a Simón Pedro, quien le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le respondió, «Ahora no te das cuenta de lo que hago, pero lo entenderás más tarde». «No», dijo Pedro, «jamás me lavarás los pies». Jesús respondió, «Si no lo hago, no tendrás parte conmigo». Entonces, dijo Pedro, «no solo los pies, sino manos y cabeza». Jesús le contestó, «El que ya se ha bañado solo necesita lavarse los pies. Todo su cuerpo está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo, «No todos estaban limpios». Antiguamente caminaban por rutas muy polvorientas y sus pies siempre terminaban sucios. Al llegar a cualquier casa, alguien solía lavárselos por cortesía. Pero esta vez, el mismo Jesús tomó una toalla y les lavó los pies a cada uno personalmente. Era tan humilde, trataba de demostrarles que no vino a este mundo como un guerrero poderoso, vino como un siervo humilde y estuvo dispuesto a lavarles los pies. Jesús les dijo a sus discípulos que se lavaran los pies unos a otros. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso su manto y volvió a su lugar.
¿Entienden lo que he hecho por ustedes? Les preguntó. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y con razón, porque lo soy. Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo entre sí. Les di ejemplo para que hagan lo que yo hice. En verdad, ningún siervo es mayor que su Señor, ni el mensajero mayor que quien lo envió. Sabiendo esto, serán dichosos si lo practican. En mi Biblia anoté: sirvo a otros con alegría, no por carga. Alégrate. Qué gran ejemplo de servicio mutuo nos dio. Hoy no lo hacemos. Tenemos autos y casas limpias. No caminamos por caminos polvorientos, pero lavarse los pies es simplemente servir a los demás, ¿cierto? Si le das comida a alguien, le lavas los pies. O si escuchas con atención a los excluidos, a quienes no tienen amigos o dinero. Hay pequeñas cosas que puedes hacer para ayudar. Al amar así, seguimos su ejemplo lavándonos los pies los unos a los otros. El plan de traición contra Jesús por parte de Judas, Juan 13. Jesús predice su traición. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Después de decir esto, Jesús se angustió y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban, sin saber a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba recostado junto a él. Simón Pedro le hizo señas a este discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé este pedazo de pan después de mojarlo en el plato. Tras mojar el pan, se lo entregó a Judas Iscariote. En cuanto lo recibió, Satanás entró en su corazón. Haz pronto lo que tienes que hacer, le dijo Jesús con firmeza. Pero absolutamente nadie en la mesa comprendió por qué le decía tales palabras. Como Judas estaba a cargo del dinero, algunos pensaron que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió, y era de noche. Seguramente fue un momento muy difícil para Jesús. Él amaba profundamente a los 12, tras compartir 3 años juntos, incluyendo a Judas, quien fue un seguidor fiel por mucho tiempo, siguiendo cada uno de sus pasos. Pero luego dice que el diablo entró en él y simplemente hizo lo incorrecto. Por 30 piezas de plata traicionará a Jesús. Lo veremos mañana. Por eso oro siempre para que Dios cuide mi corazón y mente de no traicionarlo. Aunque lo hacemos a diario en cosas pequeñas, podemos orar para ser seguidores fuertes de Jesús. El mandamiento nuevo, Juan 13, 33 al 34. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura. Leamos Juan 13. Al irse él, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios en él. Si Dios es glorificado en él, Dios lo glorificará en sí mismo pronto. Hijitos, estaré poco tiempo más con ustedes. Me buscarán. Tal como dije a los judíos, les digo ahora: a donde yo voy, no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: ámense unos a otros. Ámense como yo los he amado. Así todos sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Agradezco mucho ese mandamiento. Es un mensaje muy sencillo. Ámense los unos a los otros. Pero la verdad es que a veces nos cuesta trabajo. Todos conocemos a personas que son difíciles de amar. Jesús no dejó una larga lista de tareas. Solo dijo: mi mandamiento es que se amen unos a otros. Espero que este año seamos mejores en eso, amándonos simplemente los unos a los otros. La última cena. Mateo 26, 26 al 30. La última cena. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciendo: beban de ella todos. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y aquí es donde instituyó lo que llamamos la Cena del Señor,
o comunión. Él partió el pan y les dijo claramente, «Este es mi cuerpo». Luego sirvió el vino diciendo, «Esta es mi sangre». De esta forma muestra su sacrificio futuro en la cruz y nos pide que lo hagamos siempre en su memoria. Y por eso tenemos la comunión en las iglesias, porque queremos recordar el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, entregando su cuerpo y su sangre por nosotros. Jesús predice la negación de Pedro. Mateo 26. Jesús les dijo, «Esta noche me abandonarán. Escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero al resucitar iré delante de ustedes a Galilea». Pedro dijo, «Aunque todos te dejen, yo nunca lo haré». Jesús respondió, «Esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro insistió, «Aunque muera contigo, jamás te negaré». Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Así que Pedro aquí estaba siendo valiente. Dijo que iría con Jesús aunque tuviera que morir con él. Y al final, Pedro sí murió. Y cuando fue crucificado, ¿sabían que lo crucificaron boca abajo en una cruz porque dijo que no era digno de morir de la misma forma que su Salvador? Pero en este momento estaba un poco orgulloso y solo decía, «Jamás te negaré», pero lo hizo. Y escucharemos sobre eso mañana en la historia del Viernes Santo. Pero todos nosotros negamos a Jesús, así que no podemos ser tan duros con Pedro. Pero espero que al leer esto, todos podamos decidir ser más fieles, seguir a Jesús y no negarlo. Y cuando la gente, ya saben, hable de Jesús o quiera saber cosas, que no nos acobardemos ante eso. Que estemos orgullosos de Jesús y que hablemos de Él cada vez que podamos, porque mucha gente necesita conocer estas buenas nuevas. Y finalmente, llegamos a Mateo 26, 30. Cuando hubieron cantado un himno, salieron al Monte de los Olivos, y así termina esta cena. Pasaron muchas cosas allí, ¿verdad? Fue un momento realmente especial el que pasaron. Él sabía que esta sería su última vez, así que los reunió para una gran comida, la Pascua, donde pudieron recordar cómo Dios fue tan fiel a los israelitas generaciones atrás. Y ellos no lo sabían, pero esta era la última vez que comerían con Él. Así que Jesús les lavó los pies, les dijo que se lavaran los pies unos a otros, le dijo a Pedro que lo iba a negar, como que ya saben, humilló un poco a Pedro, pero Pedro va a regresar y será muy fiel después de esto. También les dio el nuevo mandamiento de amarse. Tras cantar un himno, salieron hacia el jardín de Getsemaní. Ahí seguiremos mañana con el Viernes Santo. Espero que hayan disfrutado estas cosas emocionantes que pasaron durante el Jueves Santo. Recuerden, no es lunes, sino Jueves Santo, por el mandamiento que Él les entregó. Agradezco mucho que Jesús se tomara el tiempo de estar con sus discípulos una vez más. Me anima a estar con las personas especiales que me rodean y a tomarme el tiempo para compartir comidas especiales. Espero que todos podamos vivir el mandamiento que Jesús dio en su última noche, amarnos los unos a los otros. Vuelvan mañana para el Viernes Santo. También me encantaría responder sus preguntas sobre cómo poner su fe en Jesús, la historia de Navidad, de Pascua o cualquier otra cosa. Contáctenme en nancyjoydou.com. Es Nancy Joy el número 2, la letra U.com. O escriban a nancyjoydou@gmail.com. Los espero mañana.